Buenas, sean todos bienvenidos a mi canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar este hermoso monedero, miren, y lo vamos a hacer con los saldos de los proyectos anteriores. No lleva mucho material, la verdad que es muy liviano. La puntada es súper sencilla, ya yo aquí la he explicado en el canal, y aquí te voy a dar un recorderis de todo el proceso que vamos a hacer. Te cuento que este proyecto es la sensación, se vende súper bien y es un excelente detalle. Así que te invito a realizarlo. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Sin más que decir, vamos al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a estar trabajando en nuestro proyecto el día de hoy. Tenemos trapillo, estos son saldos, este trapillo es licra de 3 centímetros de grosor, tenemos hilo nylon, mosquetón pequeño, nuestra marquilla, aguja, tenemos un broche, este broche son los que usan los bebés en la ropita, este es mediano, cinta métrica, tijeras, una aguja de tejer número 7, una aguja de tejer número 3 y silicona líquida. Así que vamos al paso a paso. Vamos a iniciar este proyecto realizando un círculo mágico. Vamos a tomar la hebra con estos dos deditos en forma de pinza y vamos a dar vueltas sobre nuestros dedos con el trapillo. Aquí vamos a ajustar, vamos a cerrar formando una especie de X. Y con este dedo vamos a sostener la hebra con la que vamos a empezar a tejer. Con la aguja, con la punta hacia abajo, vamos a pasarla tomando la segunda hebra, llevando hacia abajo, subimos y damos vuelta, así. Tomamos la hebra que tenemos reservada y la vamos a pasar dentro del aro que se forma en el ganchillo. Así hemos realizado la primera parte del primer punto. Vamos a realizar el segundo punto. Estos son puntos bajos. Pasamos dentro del círculo, tomamos la hebra, llevamos hacia arriba. Aquí tenemos dos hebras en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por esas dos. Y aquí tenemos nuestro primer punto bajo. Vamos a hacer un total de 5 puntos bajos. Pasamos dentro del círculo, tomamos hebra, sacamos. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos 2, 3, 4 y 5. Esta hebra que tenemos aquí, la cortica, la vamos a ir cerrando, no tanto porque vamos a trabajar con ella un poco abierta y después la vamos a cerrar. Dejamos esta hebra por acá, tomamos, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a dar un espacio donde nuestra aguja pueda pasar porque vamos a realizar puntos dentro del círculo todavía. Tomamos esta orejita, sacamos un poco y vamos a pasar la aguja en el primer punto. Este que está aquí, que vemos aquí, este va a ser nuestro primer punto y esta es la primera cadeneta de este primer punto. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de esta forma, tomando solamente las dos orejitas de la cadeneta. Así. Si ven, aquí se ve la B del punto, miren. Vamos a tomar la orejita que teníamos reservada, la vamos a colocar dentro del ganchillo y vamos a llevarla hacia atrás. Recuerden que realizamos 5 puntos bajos, pero en total van a ser 6 puntos. Realizamos 5 porque el sexto, miren, ya aquí hemos cerrado esta primera vuelta y podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El punto número 6 se forma pasando la hebra, la orejita esta que teníamos reservada dentro de la primera cadeneta. Ahí estamos formando el punto número 6. Véanlo aquí.
Aquí ajustamos. Vamos a abrir la segunda vuelta y lo vamos a hacer aquí donde les mostré que está el primer punto. Mírenlo aquí donde se ve. Por ahí vamos a pasar la aguja. Se ve un poco difícil y se complica un poco porque son los primeros puntos y están más cerrados. Vamos a pasar la aguja pequeña para ir marcando el lugar donde vamos a pasar el punto. Miren, ahí pasó. Sacamos y pasamos la aguja más grande y así pasa mucho más rápido. Colocamos la hebra o la orejita que teníamos reservada dentro del ganchillo. Tomamos esta hebra y vamos a ajustar. Por ahí vamos a sacar nuestro primer punto de la segunda vuelta. Estos puntos son puntos centrados. Ya la segunda vuelta es punto centrado. Centrado porque vamos a realizarlo dentro de las V que se ven en el punto. Aquí tenemos el primer punto de la segunda vuelta. Esta segunda vuelta la vamos a realizar de aumento 2 puntos en el mismo punto. Aquí tenemos 6 puntos bajos. Vamos a realizar 12 puntos en esta segunda vuelta. El segundo punto de este punto lo vamos a realizar no dentro del mismo punto, sino en la parte de adentro del círculo. Vamos a realizarlo pasando la aguja dentro del círculo, tomando hebra, sacamos, damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos los 2 puntos. Vamos a realizar el segundo punto. Lo vamos a pasar aquí en el centro del punto bajo. Damos la vuelta al tejido y nos ubicamos de la parte de atrás. No sé si alcanzan a notar estas 2 hebras que tiene cada punto. Miren la primera y la segunda. Dentro de esas 2 hebras va a pasar la aguja de esta forma. Miren. Por ahí tiene que pasar la aguja dentro de esas 2 hebras. Entonces vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Así. Tomamos hebra. Damos altura. 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos nuestro primer punto. Ahora vamos a hacer el aumento de ese punto. No lo vamos a hacer dentro del mismo punto, sino dentro del círculo. Pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos 1 y 2 aumentos. Vamos a realizar el tercer aumento del mismo proceso. Pasamos la aguja dentro del punto, en el centro, aquí, en el centro del punto, salió de la parte de atrás, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Realizamos el punto de aumento dentro del círculo, pasamos la aguja, tomamos la hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos 3 aumentos. Vamos a realizar el cuarto. El quinto. Y aquí realizaremos el sexto punto. Aquí siempre va a estar un poquito más complicado este último punto. Mírenlo aquí donde está. Si lo ven, vean lo que es. Aquí están las 2 orejitas, la primera y la segunda. Y ahí se ve la V, el centro donde vamos a pasar la aguja.
Aquí se pueden ayudar con la aguja más pequeña. Ahí está primera y segunda orejita. Pasamos la aguja. Tomamos hebra. Sacamos la altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar el aumento de ese punto y lo vamos a hacer al ladito dentro del círculo. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren, así hemos realizado esta segunda vuelta de puntos bajos, centrados en el punto y dentro del círculo. Vamos a cerrar esta vuelta. Miren aquí donde está el primer punto y esta es la primera cadeneta. Vamos a pasar la aguja, primero vamos a reservar esta orejita y vamos a pasar la aguja dentro de esta primera cadeneta. Así. Si ven este primer punto, aquí vamos a iniciar nuestra tercera vuelta pasando la aguja dentro de este punto, en el centro. Entonces ya teniendo la aguja de este lado, vamos a tomar la orejita que reservamos y la vamos a colocar dentro del ganchillo. Vamos a llevar la orejita hacia atrás y vamos a ajustar. Aquí ya hemos cerrado esta segunda vuelta. Miren cómo se está viendo de bonito. ¿Qué sigue aquí? Vamos ahora a cerrar el círculo este. Tomamos la hebra corta y vamos a ajustar. Muy fuerte hasta que quede totalmente cerrado el centro. Miren, no se ve nada, quedó totalmente cerrado. Solamente tienen que hacer un poquito de fuerza para que el punto cierre totalmente. Aquí ya les mostré, miren el punto donde se ve. Aquí se ve la V. Vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto. Y vamos a identificar las dos orejitas de la parte de atrás. Veanlas aquí. Por ahí vamos a pasar la aguja, la grande. Colocamos la orejita reservada dentro del ganchillo y vamos a ajustar. Todavía no vamos a esconder la hebra. ¿Por qué? Porque a medida que estemos tejiendo, de pronto se nos abre el círculo y ya con esta hebra vamos a ajustar. Esta la escondemos al final. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí hemos realizado nuestro primer punto bajo centrado. Todas estas vueltas de punto las vamos a realizar con punto bajo centrado. Aquí vamos a realizar la tercera vuelta. Esta tercera vuelta también lleva aumento, lleva 2 puntos de aumento, un punto centrado sencillo, 2 puntos de aumento, un punto centrado sencillo. Estos puntos van dentro del centro del círculo y estos puntos no están dentro del círculo. Ahí los vamos a identificar. Dentro de estos puntos vamos a realizar los aumentos. Ahí se ven. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer punto de la tercera vuelta. Vamos a realizar dentro de ese mismo punto un aumento. Pasamos la aguja dentro del mismo punto. Tomamos hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos nuestro primer punto de aumento. En el punto siguiente, que es el que va al círculo, vamos a realizar un punto bajo centrado sencillo. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. En el que sigue, que es un punto bajo centrado dentro del punto anterior, este no va al círculo, aquí vamos a realizar un aumento. Uno y 2. Aquí sería un punto sencillo
y este un punto de aumento. Así vamos a trabajar esta tercera vuelta siguiendo esta secuencia. Punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, siguiendo la secuencia hasta llegar a este punto. Si iniciamos con un aumento, vamos a terminar con un punto sencillo. Aquí ya hemos finalizado el último punto. Y miren, iniciamos con un punto de aumento, finalizamos con un punto sencillo, siempre verificando que tengamos la cantidad de puntos adecuadas para la vuelta que estemos realizando. Vamos a cerrar esta tercera vuelta y vamos a abrir la cuarta vuelta. Sacamos la orejita y vamos a abrir de la misma forma. Vamos a cerrar esta vuelta pasando la aguja en la primera cadeneta que está al lado del primer punto. Esta es la primera cadeneta y este es el primer punto. Colocamos la orejita, llevamos hacia atrás y vamos a abrir la cuarta vuelta. Pasamos la aguja dentro de la V del punto que está debajo. Miren, esta es la V. Colocamos la orejita dentro del punto de la aguja, tomamos hebra y sacamos. Aquí hemos realizado el primer punto de la cuarta vuelta. Esta cuarta vuelta va a ser diferente. Aquí tenemos que realizar un punto de aumento o dos puntos bajos, un punto de aumento. En este caso lo vamos a trabajar así: dos puntos bajos y un punto de aumento. En estos dos puntos, que fue el aumento de la vuelta anterior, vamos a realizar los dos puntos bajos. En este caso vamos a invertir. Aquí vamos a realizar los dos puntos bajos y en este que está solito, en el punto bajo centrado, vamos a realizar el punto de aumento. Claramente vemos cómo vamos a seguir la secuencia porque la misma vuelta anterior nos las está indicando. Nos indica que donde hicimos el punto de aumento anterior vamos a realizar los dos puntos bajos y donde hicimos el punto solito, el sencillo, vamos a realizar el aumento. Tenemos el primer punto bajo, al lado vamos a realizar el segundo punto bajo. Aquí al lado tenemos el punto bajo solito de la vuelta anterior, en ese punto el aumento. Dos puntos bajos centrados, sencillos, punto de aumento, aquí ya estamos en el último punto. Aquí iniciamos con punto sencillo, centrado sencillo. Aquí vamos a finalizar este último punto. Miren, los dos puntos anteriores fueron sencillos. Aquí va un punto de aumento. Mírenlo, donde está el punto solito de la vuelta anterior. Aquí realizamos un punto de aumento. Iniciamos con dos sencillos, finalizamos con un aumento. Esta va a ser la última vuelta. Ya no vamos a realizar más vueltas. Aquí vamos a cerrar el punto, la vuelta esta, porque les quiero mostrar. Vamos a trabajar ya la vuelta que sigue con este otro color. Si ustedes desean trabajar este proyecto con un solo color, van a pasar la hebra, la orejita, en la parte de atrás del punto, cerrando esa vuelta, y van a abrir en el centro de los dos puntos. Este son los dos puntos en el centro. Aquí van a pasar la aguja y van a abrir, van a sacar la hebra,
y van a realizar puntos deslizados por toda la orilla de esta última vuelta, así, pasando la aguja en medio de los puntos. En medio de los dos puntos sacan y cierran y realizan puntos deslizados en caso de que quieran trabajar este proyecto con un solo color. Hacen este proceso. Entonces, como yo lo voy a trabajar con dos colores diferentes, aquí ya voy a cortar la hebra, saco la hebra que corté, paso la aguja por las dos orejitas del primer punto de la primera cadeneta. Mira, primer punto, y estas son las orejitas de la primera cadeneta. Tomo la hebra que corté y la llevo hacia atrás, ajusto, y aquí en este último punto que realizamos, mírenlo, aquí se ve, vamos a pasar la aguja, pero no solamente por esa hebra, sino que vamos a tomar la lomita que está de la parte de atrás, así. Miren que la aguja está en el centro de la cadeneta, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Así hemos cerrado esta cuarta vuelta. Vamos a dar inicio con el otro color, pero primero vamos a, ya, aquí no se abrió, ajustamos de todas maneras bien. Vamos a ir guardando este es el proceso para guardar todas las hebras que nos queden en el proyecto. Aquí vamos a usar nuestra silicona líquida con mucho cuidado, porque ella después hacemos un reguero y ensuciamos toda nuestra pieza. Entonces vamos a colocar con mucho cuidado un puntico pequeño. Miren cómo yo levanto la hebra y dentro coloco un puntico pequeño de silicona. Ya, cojo la aguja, acomodo aquí, miren que aquí hago presión y corto. Con la misma aguja voy guardando. Ya hemos guardado esa punta. La siguiente punta pues la vamos a guardar igual. Vamos a abrir esta vuelta y esta va a ser de puntos deslizados. Vamos a pasar la aguja en el medio de los puntos, tomamos la hebra, la llevamos hacia adelante. Aquí podríamos ir cerrando, pero no se va a poder porque son puntos deslizados y van de la parte de arriba. Así que pasamos la aguja en el siguiente punto, tomamos hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos el primero dentro del anterior, así. Ahí realizamos nuestro primer punto deslizado. Seguimos en el siguiente, pasamos, ya hemos cerrado, siguiente, y así realizaremos puntos deslizados por toda la orilla de este bolso. Bueno, aquí ya estamos finalizando y aquí tenemos 3 puntos, miren, 1, 2 y 3. En estos 3 puntos no vamos a realizar puntos deslizados, aquí vamos a realizar puntos medio altos. Entonces, de aquí tenemos la orejita en el ganchillo, vamos a tomar hebras así, de esta forma, vamos a pasarlas dentro del punto, aquí donde está la V, miren, donde se ve la V de ese punto bajo, vamos a pasar la aguja por ahí,
tomamos hebra y vamos a cerrar por las 3, así. Y aquí tenemos nuestro primer punto medio alto centrado. Tomamos hebra, vamos a pasar en el centro del siguiente punto, tomamos hebra, damos altura y cerramos por los 3. En ese mismo punto, miren que hay 3 puntos. En el primero realizamos un puntico medio alto centrado. En el segundo vamos y realizamos ya un punto medio alto centrado. Ahora vamos a tomar hebra y vamos a realizar otro punto medio alto en el mismo punto. Aquí hemos realizado o estamos realizando un aumento. En el siguiente, aquí donde está, vamos a realizar donde se ve la V, otro punto medio alto. Realizamos un punto medio alto, 2 puntos medio altos de aumento y un punto medio alto. Aquí ya vamos a cerrar. Cortamos y ven que es súper sencillo. Sacamos la hebra y vamos a cerrarla. Vamos a pasar la aguja. Miren donde está el primer punto deslizado, donde se ve la cadeneta del primer punto deslizado, pasamos la aguja solamente tomando esas hebras. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. No estiremos mucho para que no se levante, pero ahí vamos acomodando. Y dentro de este último punto, miren donde se ve la cadeneta, vamos a pasar la aguja tomando también la orejita de la parte de atrás. Miren, tomamos hebra y la llevamos hacia atrás. Así hemos cerrado esa vuelta. Aquí ya hemos escondido las hebras, las puntas lo hicimos de la misma forma como escondimos las anteriores y también las pegamos. Miren cómo quedó la pieza. Aquí se va a ver un poquito, ustedes la ajustan con los dedos. La idea es que no se note la vuelta anterior. Ahí. Miren cómo quedó. Vamos a medirla. Mide 9 centímetros de diámetro. 9 centímetros de diámetro. Y aquí ya tengo la otra pieza exactamente igual. Vamos a cerrar de esta forma. Pero antes de cerrar, las que tengan marquilla, las que vayan a colocar marquilla, pueden colocar las marquillas antes de cerrarla para que sea mucho más fácil. Aquí. Pueden elegir cualquiera de las dos tapas. Son exactamente iguales, pero pueden elegir la que a su parecer se vea más bonita para estar enfrente. Las dos están igual. Vamos a tomar esta. Y ahí. Voy a ubicar mi marquilla aquí, en el centro. Esto es más fácil, colocar la marquilla, es más fácil realizarla antes de pegarlas. Entonces, aquí tengo la aguja y un hilo nylon. Verifiquemos que esté en el centro. Pues mis ojos la ven en el centro. ¿Y ustedes cómo la ven? ¿La ven bien? Bueno, miren, yo la voy a colocar ahí. Vamos a pasar la aguja en la parte de atrás.
tratando siempre de esconder la puntada. Miren que no se ve porque abrí el punto y fui realizando los puntos ahí. Bueno, ya ahí pasé el nylon debajo de los puntos donde no se note, aunque por lo general siempre le doy dos cosidas a cada lado. Bueno, aquí vamos a cerrar. Miren, realizamos un doble nudito, ajustamos bien, dejamos la hebrita siempre larga y esta la perdemos en los puntos. Listo, ahí quedó perdida y no se notó que colocamos la marquilla. Ya colocada la marquilla, ahora vamos a cerrar. Vamos a pegar las dos piezas y las vamos a colocar la parte que está al derecho frente con frente. Ubiquemos que los puntos queden derechitos así y vamos a cerrarlo. Vamos a comenzar de este lado. Vamos a realizar puntos deslizados. Vamos a tomarla estas dos. ¿Por qué? Porque estas dos le van a dar estructura a nuestro monedero. Cuando nosotros lo volteemos, él va a quedar de tal forma que no va a quedar aplastado, sino que va a quedar un poquito empujado. Eso le va a dar una buena estructura a este monedero y no se va a ver pancho así. Si ve que así se ve pancho, miren, aplastado. Tomando estas cadenetas, estas dos, la que está en la primera pieza y la que está en la segunda pieza, le vamos a dar cuerpo, estructura a nuestro monedero. Entonces tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás, siempre dejando un poquito que nos sirva para esconderla bien. Aquí vamos a hacer los puntos deslizados y vamos a tratar de no apretarlos mucho. Pasamos la aguja en la siguiente cadeneta, miren, tomando las dos hebras de cada cadeneta y siempre ubicándola la que esté frente con frente. No nos va a sobrar cadenetas porque están hechas a la medida. Tomamos hebra, pasamos por la primera cadeneta, por la segunda y por la orejita que tenemos en el ganchillo. Pasamos por la primera cadeneta, miren, la segunda, tomamos hebra, vamos sacando por la primera, por la segunda y pasamos por la orejita que tenemos en el ganchillo. No vamos a apretar mucho. Y aquí ya hemos llegado a la última cadeneta. Vamos a cortar y vamos a sacar la orejita así, la hebra, miren. ¿Qué vamos a hacer con esta hebra? Vamos a pasarla aquí en el centro, devolviéndola hacia atrás. Ahí. Aquí nos quedan las dos hebras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esconderlas dentro de los puntos.
Bueno, vamos a dejar esta parte así para que seque un poquito y vamos a realizar la asa. Para la asa de nuestro monedero vamos a realizar un punto deslizado y vamos a tejer 35 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya tenemos las 35 cadenetas y vamos a realizar puntos deslizados de la parte de atrás de esta cadeneta, tomando los punticos que están aquí, estas lomitas que vemos aquí. Dentro de esas lomitas vamos a realizar los puntos deslizados. Esta es la primera lomita, vamos a trabajarla en la segunda. Pasamos la aguja dentro de esa lomita, tomamos hebra y pasamos la primera orejita dentro de la orejita que ya teníamos en el ganchillo. Hacemos la siguiente. Ya hemos llegado al último punto, vamos a medir. Nuestra asa quedó de un largo de 26 centímetros. Doblamos por toda la mitad. Este es el punto deslizado con el que iniciamos. Aquí soltamos y vamos a jalar. Aquí vamos a cortar y lo vamos a hacer más o menos larguito. No vamos a cortar tan a ras, sino que nos quede una hebrita más o menos larga. Vamos a sacar la hebra. Miren, aquí nos quedó 2 hebras y las vamos a pasar de este lado, pero antes vamos a colocar nuestro mosquetón. Pasamos el mosquetón por las 2 hebras. Así. Y con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a pasar las hebras en todo el frente. Miren estas 2 orejitas que vemos aquí de este lado. Si ven donde está la cadeneta, hay 2 cadenetas. Miren, está la primera cadeneta y está la segunda cadeneta. En esta cadeneta donde están estas 2 orejitas, mirenlas aquí, aquí hay 2 y acá están las 2 cadenetas. Vamos a pasar por esta de este lado, tomando esas 2 orejitas. Vamos a pasar la primera hebra. Así. Y de este lado donde están estas otras 2 cadenetas, ves que les mostré que hay 2, vamos a pasar la aguja y vamos a tomar la segunda hebra. La vamos a llevar hacia atrás. Y ahí nos ha quedado el mosquetón en todo el centro. De aquí, miren, ya doblamos la asa, la corta va a quedar hacia arriba y aquí vamos a tener la que es larga. ¿Qué vamos a hacer con esta? Vamos a enrollar encima de nuestro mosquetón así. Vamos a dar varias vueltas y tratemos de que el trapillo no esté enredado, que nos quede bien bonito. Apretamos bien, aquí ajustamos, apretamos el trapillo ahí, de la parte de atrás aquí. De aquí dimos, vamos a contar las vueltas, por lo general no las cuento, siempre trato de que midan como un dedo. Aquí dimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dimos 6 vueltas. Le dimos la vuelta, miren.
vamos a pasar la aguja, la más delgada que tengan, debajo de todas esas vueltas que ya dimos. Así debajo de todas las hebras de la vuelta, miren. Y vamos a tomar la hebra y la vamos a sacar por ahí. Así. Ahí. ¿Qué hacemos aquí? Levantamos y vamos a colocar un puntico de silicona. Ajustamos, aquí apretamos bien, que digo, apretamos. Del otro lado hacemos lo mismo. Levantamos un poquito la hebra de la parte de adentro. Colocamos un puntico de silicona con la aguja pequeña, aquí pegamos para que así apretamos y vamos a cortar. Con la aguja pequeña guardamos las puntas y de este lado también. Así nos ha quedado la asa para nuestro monedero. Si ustedes quieren, pueden también colocarle una asa en cuero o esta que es hermosa, miren, y muy fácil de hacer. Vamos a darle vuelta ya a nuestro bolso. Ya la silicona tuvo que haber secado bien. Y miren cómo está quedando esta ternurita. Qué cosa tan preciosa. Miren qué cosa tan linda. Ahora vamos a colocar el broche. Estos son los de pañales, los que se usan en la ropita de bebé. Si ustedes tienen el broche de imán, el que se puede coser, también lo pueden colocar, pero yo lo vería como un poquito grande. Este broche es el mediano, hay uno más grande y hay uno más pequeño. Voy a colocar la que tiene la puntica, que yo pienso que este es hembra y este es varón. Entonces voy a colocar esta aquí donde realizamos los puntos medio alto. Ahí la vamos a coser con aguja y un nylon. Esta pieza sí la recomiendo coserla con nylon porque el hilo, este material tiende a cortar el hilo, lo corta, se parte muy rápido. Entonces esta pieza sí hay que coserla con nylon. Vamos a pasar el primer punto dentro de estos puntos que no se noten. Abrimos y vamos a pasar la aguja. Esta parte sí tienen que hacerla con mucho cuidado porque se puede empullar, porque no vemos por dónde va a salir la aguja. Ahí la vemos, entonces vamos abriendo para que el punto se haga dentro de la parte de adentro de esos puntos y no se vea la costura. Vamos a realizar 2 costuras en cada puntico
de tal forma que no se vea la costura de la parte de afuera, siempre abriendo los puntos y pasando la aguja para que no se note la costura. Realizamos 2 y vamos a colocar la hembra, la otra parte, como colocamos encima. Cerramos aquí y vamos a cerrar. Ahí vamos a saber en qué parte vamos a colocar la otra pieza. Abrimos y ahí vamos a coserla dándole 2 costuras en cada punto, de tal forma que no se vea de la parte de atrás donde hemos realizado los puntos. Ya que hemos terminado de colocar el broche, miren, realizamos 2 puntos en cada espacio. Miren cómo queda, ajusta muy bien. Y miren el fondo, miren todo lo espacioso que queda. Aquí podemos colocar nuestra asa. Bueno, mis amores, y así hemos finalizado este proyecto en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Es un proyecto muy fácil, muy sencillo de realizar y la verdad que gusta muchísimo. La verdad que se vende muy bien y lo podemos usar realizando los retazos o los saldos que nos queden de los proyectos anteriores. Muy sencilla la puntada, muy fácil de elaborar y los resultados son muy hermosos. La verdad que es un buen detalle a la hora de regalar, es un excelente detalle. También lo realicé en un solo color, miren cómo queda en un solo color. No tienen que cortar la hebra, simplemente realizan un punto deslizado y los puntos medio altos y miren cómo queda. Miren esta combinación también que realicé, qué precioso. Y acá les voy a mostrar otro. Miren qué lindo. ¿Qué les parece estas hermosuras? Si no tienen para colocar el mosquetón, pueden colocar esta argolla de llavero que les queda muy bien. ¿Qué les ha parecido este proyecto en el día de hoy? Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto yo les estaré dando respuesta. Si lo ponen en práctica, háganmelo saber también para ver cómo les quedó. Pueden etiquetármelo en mi página de Instagram, JJ Accesorios, que yo con mucho gusto los estaré reposteando. Esto ha sido todo por hoy. Si estás en este canal y has visto este tutorial y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un proyecto nuevo. La verdad que este proyecto en el día de hoy me ha encantado. Espero que a ustedes también. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo proyecto. Que Dios los bendiga. Chao.